La agenda para el día de hoy es ¿qué es el derecho administrativo? ¿Cuál es la ubicación del derecho administrativo? ¿Cuáles son los principios del derecho administrativo? Y en esa parte vamos a tocar los más recurrentes, que son los principios del procedimiento administrativo, que es el brazo, es el canal que utiliza el derecho administrativo para poder brindarle a los administrados, tanto personas naturales, jurídicas y como también el propio Estado, las prestaciones que el Estado establece para, obviamente, canalizar y concretizar los objetivos que así se han establecido. ¿Cuáles son las fuentes del derecho administrativo? El acto administrativo y el silencio administrativo. ¿Ok? Entonces es una sesión bastante interesante y espero que sea de su agrado. Bueno, para empezar, vamos a hablar de qué es el derecho administrativo. Bueno, ciertamente el derecho administrativo es parte del derecho público, ¿no? Tenemos una parte del derecho privado, obviamente que está vinculada a todo lo que es derecho civil, en este caso derecho comercial, a la parte obviamente en donde se vinculan los privados, vamos a ponerlo así, las personas naturales en este caso, que no tienen una interferencia con el Estado, salvo más allá de los actos de regulación. Nosotros sabemos que el Estado impone reglas, limita y establece algunos parámetros de actuación de los administrados, pero más allá de eso, lo que deciden los propios administrados netamente está en su esfera de control y es por eso que se establece esa característica del derecho privado versus, en cambio, el derecho público de carácter interno, por ejemplo, se establece cómo el Estado se va a vincular al administrado, ¿no? De qué manera va a regular, va a establecer y va a canalizar los objetivos que el Estado tiene, obviamente, para cumplir con los fines que así se establecen. Entonces, cuando estamos hablando del derecho administrativo, entendemos que la parte del derecho público interno, que se refiere a las relaciones por las cuales una de las partes es el poder público, principalmente la administración pública, y por consiguiente, esta puede actuar, obviamente, en ejercicio de esa función pública de manera unilateral, que le permita, en algunos casos, ya sea a través de procedimiento administrativo o de todas maneras también a través de una actuación unilateral sin pedido de parte, efectuar una modificación de la situación jurídica de un administrado sin su consentimiento. Estamos hablando, por ejemplo, de una sanción que se le impone producto de una actividad de fiscalización. Para eso el administrado obviamente no la va a solicitar. Pero si estamos hablando de un procedimiento de licencia de funcionamiento, ciertamente un administrado va a solicitar una licencia y esa decisión unilateral, si bien iniciada por un pedido de un administrado, pero de todas maneras radica en una decisión unilateral, va a modificar los derechos del administrado. En este caso entendemos para bien, ¿no? Versus la sanción que modifica en perjuicio de los intereses del administrado. Otro enfoque nos señala que el derecho administrativo materializa los roles de la administración pública, ¿no? Dando contenido a cada uno de los escenarios en donde la función administrativa se hace presente. Y en este punto tenemos que entender de que antes del 90, antes del cambio de la Constitución, el Estado se constituía en la sociedad como un prestador, ¿no? Para ya en el nuevo modelo ser un regulador, es decir, establecer las reglas en el mercado que le permitan a los privados poder interactuar, poder prestar servicios y de esa manera el Estado establecer las reglas sobre las cuales se debe desenvolver el mercado. Bajo ese enfoque, estas reglas de regulación obviamente se encuentran establecidas en el derecho administrativo y así también otros roles, ¿no? Como por ejemplo el rol de promoción, el rol de servicio público, el rol de fiscalización, el rol de sanción, el rol de resolución de controversias. Son como 7, 8 roles que el Estado realiza a través del derecho administrativo y principalmente a través de la administración pública. ¿Ok? En ese sentido, entendemos que el derecho administrativo es el derecho común y normal de la administración pública. Vamos a una municipalidad, solicitamos la licencia, la autorización de uso, a un organismo público de repente como el Indecopi para solicitar una marca, presentar un reclamo, a registros públicos para registrar un inmueble y así, obviamente, es el derecho administrativo el que regula el funcionamiento de todo el aparato público para canalizar los objetivos del Estado y también darle forma a los derechos de los administrados, ¿no? Entonces, el derecho administrativo puede definirse desde sus objetivos. Busca garantizar la eficacia de la actuación administrativa, que es de alcance y de interés general,
y asimismo garantizar que ésta no exceda en la intensidad y en el alcance de su intervención. Por ejemplo, cuando estamos hablando de lo primero, garantizar la eficacia de la actuación administrativa, estamos hablando en ese caso de que a través de su plataforma de servicios puede atender las necesidades de la población. Por ejemplo, eh, brindar un servicio virtual, como se está haciendo ahora, por ejemplo, a través de la mesa de partes virtual. El tema de las notificaciones electrónicas también, obviamente, busca garantizar la eficacia de las decisiones de la administración pública, ¿no? La administración no podía, en muchos casos, llegar a todos los establecimientos físicos, porque en algunos casos era difícil ubicarlos. A través de estos documentos o casillas electrónicas, lo que busca ahora el Estado es hacerlo más expeditivo para garantizar la eficacia, es decir, que las decisiones de la administración pública generen efectos en los administrados. Versus también esta regulación del derecho administrativo también garantiza que no exceda la intensidad y los alcances de su intervención a fin de no afectar el derecho de los privados. ¿Qué significa esto? De que el derecho administrativo, así como establece un marco de regulación sobre el cual se va a desenvolver el Estado, también, a su vez, esa es una garantía para que el Estado, a través del derecho administrativo y principalmente la administración pública, no exceda ese marco de regulación que él mismo ha establecido, de forma que la libertad de los privados no se vulnere, se mantenga en ese caso, en esa esfera en la cual le permita desarrollar sus actividades individuales, empresariales, ¿no? Esto lo explico mejor si lo entendemos desde la rama del mercado, ¿no? Un privado, por ejemplo, que quiere desarrollar una actividad, busca saber cuál es la regulación. Y una vez que entiende la regulación, se sobreentiende de que lo que no está regulado es posible, obviamente, desarrollarlo, o si es que está regulado, entendiendo la regulación como la forma en la que se tienen que hacer las cosas, si se cumple con ello, no va a tener problemas, ¿no? Entonces, esa justamente es la garantía del derecho administrativo para garantizar que no se exceda tanto su intensidad y su alcance, ¿no? Tanto la profundidad de cómo interviene el derecho administrativo y también el alcance, y obviamente de esa manera garantizar la esfera de libertad de los privados. También podemos entender el derecho administrativo desde los privilegios y garantías que da. Por ejemplo, privilegios en más, podríamos entender que el Estado, a través del derecho administrativo, se autotutela, ¿no? Puede, en este caso, modificar sus actos administrativos a través del procedimiento de revisión, puede también revocarlos, puede rectificarlos, ¿no? Puede también, en este caso, buscar la autotutela a través de los procedimientos de ejecución coactiva. Entonces, las garantías del derecho administrativo en la forma de maximizar la actuación del Estado es a través de justamente esta autotutela, ¿no? El Estado mismo puede actuar, defenderse, bueno, entre comillas, defenderse, a través obviamente de la revisión, la modificación, la revocación, y también puede garantizar que sus decisiones se ejecuten a través de los procesos de ejecución coactiva, ¿no? Y es privilegio en menos, como les comentaba, a través del cumplimiento del principio de legalidad y vinculación positiva de la ley, ¿no? Es decir, que si bien se ha establecido un parámetro legal, el Estado no puede exceder ese parámetro legal. Es una garantía para los administrados de que las fronteras que impone el Estado a través de la ley no sean traspasadas por sus funcionarios o por el propio Estado, ¿no? Esto obviamente se encuentra garantizado también con la plena jurisdiccionalidad de todos los actos de la administración pública a través del proceso contencioso administrativo. Entonces entendemos el derecho administrativo a secas o de repente de manera más concreta como el conjunto de principios y normas que regulan la función administrativa, la administración pública y la relación entre la administración pública y los administrados. Es un poco amplio porque entendemos que el derecho administrativo es en buena cuenta el Estado en sí, ¿no? A través de los ministerios, organismos técnicos especializados y de todo el aparato público. Por eso dar una aproximación bastante concreta es una aspiración que le he buscado concretizar a través de esta conceptualización, ¿no? Un conjunto, primero, de principios, normas, en concepto amplio, que regulan, autorizan, modifican y establecen algunas limitaciones de la función administrativa.
de la administración pública y obviamente cómo ésta se relaciona con los administrados y con el sector público. Lo tenemos mejor en este caso en esta imagen que está aquí. ¿Ok? Vamos a adelantarnos un poquito. La administración pública, como ustedes pueden apreciar aquí, y el administrado. Todo esto es el derecho administrativo. En un momento el administrado es un agente pasivo, obviamente porque recibe, puede ser la fiscalización del sector público, una sanción, una regulación, en este caso a través de una licencia, pero también puede ser sujeto activo, ¿no? A través de alguna solicitud para la administración pública, le está pidiendo en este caso alguna autorización, ¿no? Y también puede colaborar, obviamente, en los escenarios en donde la administración le pida información o de repente le requiera desarrollar alguna actuación, ¿no? Igual, el Estado, a través de la administración pública, puede ser pasivo cuando recibe un pedido de un administrado, activo cuando desarrolla una acción de fiscalización, una acción de sanción, ¿no? Y también colaborativo, bajo lo que ya he comentado, cuando obviamente requiere una participación del administrado. ¿En qué escenarios? En todos estos escenarios que ustedes tienen en pantalla, ¿no? A través de la ordenación de los actos de los administrados y a través también de la limitación de sus propios actos, que se entiende como este rol de policía, ¿no? De la supervisión, de inspección, servicio público, fomento, regulación. A través de todos estos escenarios, el Estado desarrolla el derecho administrativo. ¿Dónde está ubicado, como segundo punto, dónde está ubicado el derecho administrativo? Bueno, ya lo habíamos adelantado. El derecho público compone una parte interna de alcance nacional y una externa, ¿no? La de alcance nacional tiene una de las principales, obviamente el derecho constitucional y el derecho administrativo, ¿no? Y de alcance de repente más acotado a las regiones, derecho municipal, versus el derecho privado que también tiene su componente en el derecho civil, derecho comercial y el derecho empresarial. Entiéndase que obviamente aquí el Estado, si bien emite las normas, pero la interacción en estos escenarios, tanto en el derecho civil como en el derecho comercial, es netamente, y en el derecho empresarial, privada, ¿no? Son los privados los que interactúan, ¿no? Pero aquí en el derecho administrativo es el Estado, por eso se le llama relación bilateral, ¿no? Porque el Estado se vincula con los administrados. ¿Cómo se vincula? Tenemos toda esta gama de posibilidades, ¿no? A través, en este caso, de los reglamentos, emitiendo declaraciones de la administración pública de efectos jurídicos individuales. Por ejemplo, la función administrativa, a través de los reglamentos, establece limitaciones a los administrados, ¿no? Emitiendo declaraciones a través del acto administrativo, que es un producto del procedimiento administrativo, establece una declaración que puede alterar el escenario o la esfera de los administrados, personas naturales o jurídicas. Puede crear un derecho, regularlo, limitarlo o en todo caso también cancelar el derecho, ¿no? Puede ser, si queremos dar un ejemplo concreto, una licencia de funcionamiento, ¿no? A través del acto administrativo se le da la licencia. Se puede establecer limitaciones a través de otro acto administrativo o también se puede revocar o cancelar la licencia. Todo esto obviamente a través de esta función, ¿no? De emitir declaraciones. Si queremos hacer un símil con el derecho civil, la manifestación de voluntad en el caso del Estado sería esa declaración, ¿no? Del Estado, que en el marco de normas de derecho público, eso es muy importante resaltarlo, que en el marco de normas de derecho público, obviamente sobre la base de la legalidad de su actuación, emite un acto administrativo que regula, modifica, extingue los derechos de los administrados, obviamente en el marco de su intervención, ¿no? Igual, organizándose internamente, ya en el plano obviamente del Estado, para planificar, presupuestar, generar la contabilidad, tesorería, abastecimiento, de todo lo que involucre la prestación de sus servicios de cara a los administrados, ¿no? Este es un acto de esfera interna, ¿no? No tiene, digamos, un alcance hacia los administrados porque es del Estado hacia adentro, ¿no? Todo su aparato administrativo. Y para ello, obviamente, hay una serie de sistemas y procedimientos. Asimismo, también estableciendo la contratación con los administrados, ¿no? Que tiene otro enfoque y otra regulación. Y aquí sí, en este caso se necesita que los administrados efectúen una declaración de aceptación, ¿no? Versus el acto administrativo en donde el Estado, cuando emite un acto administrativo, no le pregunta
si es que está de acuerdo o no. Lo emite y si es que no está de acuerdo puede presentar una apelación. En el caso de los contratos, para suscribirse sí tiene que haber un consenso, ¿no? Y ejecutando materialmente sus decisiones, ¿no? Lo que se conoce como hecho administrativo y que son principalmente las actuaciones materiales. Cuando nosotros vemos a los funcionarios desarrollar una fiscalización, estamos ante una actuación material. Y para el derecho administrativo, esas no son formas del acto administrativo, pero vamos a llegar a ese punto más adelante donde vamos a poder ver que efectivamente puede en determinado momento ser considerado un acto administrativo. Lo que ya les he adelantado, el derecho administrativo se ubica en la parte del derecho público interno y establece las relaciones en el marco de los principios y las reglas de las normas que emite el derecho administrativo para garantizar y regular las relaciones, como ustedes pueden ver, bilaterales entre el administrado y la administración pública. Entiéndase que administrado aquí son las personas naturales, jurídicas y inclusive el propio Estado, ¿no? Cuando se comporta como un administrado. Pasemos ahora a lo que son los pilares sobre los cuales se desenvuelve el derecho administrativo. Bueno, los principios ciertamente a todos nos han enseñado que son líneas de interpretación, son las bases, son los pilares, son los cimientos sobre los cuales se construye la regulación. En consecuencia, por un tema de lógica y lo que podemos apreciar en la realidad, nadie podría ir en contra de las columnas de un edificio, ¿no? Porque si esto pasa, sabe que el edificio se va a venir abajo. Entonces, si pasamos esa lógica al derecho, nadie podría ir en contra de un principio. Y la regulación tampoco podría ir en contra de los principios porque obviamente desencadena un colapso en el sistema jurídico. Bueno, esa es la lógica de los principios, ¿no? Los principios generales del derecho son fuente obviamente también del derecho administrativo, integran el denominado ordenamiento jurídico, son principios ontológicos que surgen de la práctica jurídica y que han sido codificados e incorporados a las leyes, ¿no? Debemos recordar que el derecho administrativo nace principalmente desde la Revolución Francesa cuando en el colapso de la monarquía, obviamente esta función que hacía el rey o la monarquía pasa a, obviamente, el poder que se constituye a través de la revolución y es quienes empiezan a administrar las cosas del rey, ¿no? Que son las cosas, la red pública, ¿no? Lo que ya ahora es una red pública que es cosa de todos, ¿no? Entonces, en ese escenario se establecen obviamente ya algunos principios, algunas bases sobre las cuales se va construyendo el derecho administrativo y que obviamente desde ese entonces a la fecha ha habido mucho avance, ¿no? Expresan y articulan técnicamente los valores centrales, las representaciones jurídicas generales o las opciones básicas de cada sistema jurídico y no solo cumplen una función supletoria, sino que también presiden la interpretación de las normas escritas, como ya les había comentado. Ninguna interpretación podría ir en contra de un principio. Bueno, ¿dónde tienen su origen? Como ya les había comentado, algunos principios derivados de la Constitución, algunos otros derivados de los derechos fundamentales y libertades públicas, ¿no? Algunos otros vinculados o trasladados de la función jurisdiccional y otros vinculados al régimen económico, ¿no? El derecho administrativo, nuevamente resalto, es el brazo derecho, digamos, del Estado a través del cual articula toda la mecánica del Estado para aterrizar los objetivos y los fines que el Estado ha establecido para el desarrollo de sus actividades. Uno de los más conocidos ordenamientos que contienen los principios justamente es la Ley de Procedimiento Administrativo General, bueno, el tubo de la ley. En el 2001, cuando salió esa norma, en abril, si mal no recuerdo, fue todo una innovación, porque ya teníamos un estatuto o un catálogo de principios. Muchas veces los principios del derecho administrativo se encuentran hasta este momento desarticulados en la diversidad de ordenamientos jurídicos, pero ya a través de la ley, del tubo de la ley, se establece un marco de principios que obviamente garantizan el despliegue de todas las actuaciones del Estado. Y es justamente lo que vamos a ahondar. Uno de los principios básicos, y es el primero de la Ley de Procedimiento Administrativo, y no por nada es el primero, es el principio de legalidad.
Aquí tenemos que entender nuevamente que la legalidad es una garantía que el Estado brinda a los administrados para que tengan en cuenta que el Estado no va a ir en exceso o en el uso ilegítimo de sus atribuciones, sino que se encuentra enmarcado en el cumplimiento estricto de lo que la ley le ha encomendado. Bajo ese escenario, las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, a la ley y al derecho. Y esta palabrita final, al derecho, es muy amplia, ¿no? Es muy amplia, ¿no? El derecho, ¿no? Se entiende que un funcionario público no podría ir en contra, obviamente, de algún derecho de un privado, por más que obviamente exista una idea de que podría el marco legal darle esa prerrogativa, ¿no? Ustedes están viendo, las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que les estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los cuales les fueron conferidas, ¿no? Tanto la regulación que establece las facultades como el procedimiento para el ejercicio tiene que obviamente seguirse de manera concreta lo que ha establecido la ley. Y esto es lo que conocemos como cumplimiento de la legalidad por el fondo y la forma, ¿no? A ver, un poco de ejemplo. Para que un funcionario pueda ejercer una actividad de fiscalización, la ley establece que tiene que tener establecida esa prerrogativa en la ley, ¿no? Entonces, ¿existe una ley? Bueno, si eso es así, tenemos una legalidad por el fondo, ¿no? Es decir, sí se le ha dado las facultades para que pueda fiscalizar. Y bueno, ¿eso es lo único o hay también una formalidad que tiene que cumplirse? Bueno, la formalidad es que se lo designe como fiscalizador y se le establezcan los parámetros sobre los cuales puede desarrollar la actividad de fiscalización. Entonces, si eso no se ha cumplido, nuevamente el principio de legalidad no se estaría cumpliendo. Nosotros, todos, tanto el sector público como los privados, nos encontramos sujetos a este principio de legalidad y ese es el enfoque de garantía, ¿no? La actuación de la administración pública debe estar sujeta a los intereses generales de la sociedad, pero en el estricto cumplimiento de la ley. Para cerrar el principio de legalidad, muchas de las resoluciones por temas de eliminación de barreras burocráticas se encuentran sujetas al principio de legalidad, porque justamente las autoridades en el despliegue de sus funciones muchas veces no toman en cuenta el que en algunos casos no cuentan con facultades legales, es decir, no hay una legalidad por el fondo, sino tienen una delegación de facultades que les permita desplegar algunas, y las otras que no se encuentran garantizadas o en todo caso se han ejercido en el marco del procedimiento formal que se necesitaba para desplegar estas facultades. Entonces, véase que el principio de legalidad y en muchos casos se podría interpretar de esa manera. Es una enunciación genérica, nada que ver. Es la piedra angular sobre la cual se debe desempeñar y desplegar las actividades de la administración pública. Lo que estás haciendo, ¿está establecido en una ley? Pues bien, si es así, correcto. Y adicionalmente a ello, hay un procedimiento que establece cómo tienes que hacerlo, porque nosotros entendemos que en el marco de modernización de la gestión pública, todo ahora se encuentra sujeto a un enfoque por procesos, y el enfoque por procesos se nutre de las actividades que tienen que desarrollar los funcionarios públicos en el marco de sus actuaciones. Entonces, no es tan cierto de que se hace camino al andar, ya todo está establecido y dentro de ello el procedimiento para el ejercicio de las funciones. Entonces, esta nuevamente resalto y enfatizo, es uno de los principios fundamentales sobre los cuales se desarrolla el derecho administrativo. El segundo, el principio del debido procedimiento, ¿no? Un aspecto, bueno, dentro del derecho administrativo, el procedimiento administrativo es el canal a través del cual los administrados se conectan con la administración pública, ¿no? A través del procedimiento administrativo. Y dentro de ello, obviamente, tenemos que garantizar que se respete el debido procedimiento. ¿Qué comprende el debido procedimiento? Ustedes ya lo manejan. Principalmente el acceso al expediente, a refutar los cargos, obviamente previa notificación,
a exponer y argumentar, así como presentar instrumentos de prueba, a ofrecer en este caso y solicitar el uso de la palabra y a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por una autoridad competente y cumpliendo con el procedimiento formal dentro de un plazo razonable y así también a impugnar la decisión de la autoridad, ¿no? Entonces, es prácticamente el ingreso, el proceso, la salida y la impugnación de la decisión. Esto obviamente dentro de este principal ejercicio o derecho, ¿no?, del debido procedimiento, que en este caso está contenido en la Ley de Procedimiento Administrativo como un principio. Otro, que es el principio de impulso de oficio. Se lo conoce también como el deber de oficialidad, ¿no? En el procedimiento judicial, el sistema dispositivo involucra de que las partes en el proceso judicial desplieguen el impulso que obviamente va a dinamizar el proceso, ¿no? Pero en el caso del procedimiento administrativo, dado que estamos en un sistema bilateral, en donde hay de una parte la administración pública y del otro lado está el administrado, si el administrado no hace nada, obviamente podría verse perjudicado. Por eso se le impone a la administración pública este deber de oficialidad. Tú tienes que impulsar, le dice la ley al Estado, ¿no? Tú tienes que impulsar los pedidos de los administrados, tienes que asegurarte de que estos puedan seguir avanzando, pese a las limitaciones, tienes que impulsarlos. Y obviamente eso no excluye de que el procedimiento pueda caer en abandono, pero no podría hacerse si es que obviamente la administración pública no ha hecho nada. Es decir, teniendo esa posibilidad, el procedimiento cae en abandono porque la administración no actuó en ningún procedimiento, no impulsó el procedimiento. Entonces eso podría acarrear una responsabilidad en el funcionario que estaba a cargo del procedimiento. ¿Por qué? Porque no cumplió con este principio que también está contenido en un deber de oficialidad, que es el impulso del procedimiento que tiene que darse a todos los pedidos de los administrados. ¿Cómo se materializa? Una persona presenta una solicitud y de repente le falta algún requisito. No vamos a esperar que la persona se dé cuenta o que venga a preguntar para comunicarle esa omisión. Entonces, la administración tiene que comunicarle de oficio, en el marco de este deber de oficialidad, esa omisión para que la pueda subsanar, ¿no? O en todo caso, ver cómo la subsana de oficio. De repente tiene documentos que ha tenido de un procedimiento anterior, lo puede descargar del sistema, etcétera, etcétera. Entonces, esa justamente es la materialización del deber de oficialidad que se encuentra establecida en la ley a través del principio de impulso de oficio. Razonabilidad. Ya nosotros sabemos que la razonabilidad está también vinculada a la proporcionalidad, ¿no? Y a través de sus tres subprincipios, ¿no? Necesidad, idoneidad y obviamente adecuación, ¿no? Las decisiones de la autoridad administrativa deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos. ¿Cómo garantizamos eso? La medida es necesaria, la medida es idónea y la medida se adecúa a los fines que queremos conseguir, que son los tres subprincipios que nutren el principio de proporcionalidad. Si se cumple con esos tres, obviamente estamos ante una medida proporcional y en ese sentido estamos cumpliendo con el principio de razonabilidad. Ahora, esto va de la mano también con este nuevo enfoque del Estado, ¿no? Que es, no necesariamente tenemos que llegar a la parte final, que es de repente el procedimiento sancionador, para buscar que el Estado busque que los administrados cumplan con la ley. Puede haber otros mecanismos. ¿Cuáles serían los mecanismos más proporcionales? Una carta, una recomendación, una exhortación, que obviamente iniciar un procedimiento sancionador que tiene un costo y obviamente acarrea una sanción al administrado. Entonces, si queríamos que el administrado cumpla con la ley, de repente lo podíamos haber conseguido con una carta, ¿no? Pero obviamente el enfoque de sanción, que es el que en algunos momentos todavía se mantiene, en algunos casos ya no hubiera sido necesario si es que obviamente buscábamos o implementábamos una medida más razonable, ¿no? Que podría ser, en este caso, una carta de exhortación o de advertencia. Justo es lo que comenta aquí, ¿no? Proporción entre los medios a ser empleados
con los fines a ser conseguidos en la actuación administrativa. Necesitamos que el administrado cumpla con una acción y le enviamos una multa. No tiene mucha proporción. El de imparcialidad, nuevamente, dado la relación bilateral Estado-administrado, se busca que la administración tenga una actuación imparcial, ¿no? Y en esto, obviamente, la ley de procedimiento administrativo a través de los requisitos ha establecido cuáles son los elementos que deben garantizar que la decisión de la administración al momento de emitir un acto administrativo cumpla con estos requisitos y a la vez principios, ¿no? Uno de ellos, obviamente, el objeto del acto administrativo, ¿no? Si el administrado pide A, la administración pública va a atender ese pedido en la medida en que el administrado lo ha solicitado, ¿no? Ni más ni menos, ¿no? Si es que vemos que de repente quiso también pedir B, pues se le solicitará una subsanación o de repente una comunicación para poder completar el pedido, pero obviamente esto en el marco de lo que pide es lo que el Estado responde, ¿no? Esto nos garantiza una congruencia y también una objetividad. El administrado ha solicitado, la administración pública responde, ¿no? Pero en algunos casos esta imparcialidad podría ser también una causal de algún acto de desviación de poder, que se entiende obviamente como un acto de corrupción. Por eso la administración no debe actuar a favor propio, ni en beneficio, en ese caso, de intereses subalternos, ¿no? Sino que necesariamente tiene que sujetarse a los fines que le ha establecido la ley y en estricta observancia a lo que solicitan los administrados. Ese tema del informalismo también es muy importante, ¿no? El principio de informalismo. Dentro del procedimiento administrativo no hay etapas preclusorias, ¿no? En algunos procedimientos trilaterales sí hay, digamos, algunas, pero es que esto va en contra de otro principio que es el principio de verdad material. Bajo ese enfoque, en el procedimiento administrativo, lo que busca el Estado a través del procedimiento administrativo es llegar a la verdad material, es decir, a lo que en realidad pasó. Y sobre esa verdad, tomar decisiones. Esto obviamente no podría darse si es que en un procedimiento administrativo establecemos etapas, porque muchas veces las pruebas no se consiguen en todas las etapas, ¿no? Puede haber pruebas que puedan conseguirse después, inclusive en apelación todavía se pueden seguir presentando pruebas, ¿no? Entonces, el informalismo en justamente el procedimiento a favor del administrado acarrea que las normas del procedimiento deban ser interpretadas en la forma favorable a la admisión y decisión final de las pretensiones de los administrados. Entonces, un ejemplo. En un procedimiento administrativo, una persona solicita una licencia y después de que ya se ha seguido todo el procedimiento y está antes de emitirse la licencia, el administrado se desiste. Es su derecho, ¿no? Pero había una etapa para que se pueda desistir de repente, ¿no? Bueno, el procedimiento no tiene etapas. No hay en este caso una preclusión. Todo el procedimiento es una sola etapa. ¿Por qué? Porque obviamente buscamos verdad material. En ese sentido, en todo ese procedimiento el administrado puede desplegar cualquier acción que vaya en beneficio de sus intereses, ¿no? Aquí dice, salvo excepción de los procedimientos trilaterales. Bueno, dado que hay un procedimiento especial que se conoce como el trilateral, en donde dos administrados resuelven sus controversias frente a la administración pública. En ese escenario sí se tiene que respetar la dinámica procedimental. Pero ello no obsta a que si una de las partes presenta una prueba, de repente antes de emitirse una decisión, esta necesariamente tenga que correrse traslado a la otra parte para garantizar que ese instrumento pueda agregarse al procedimiento y también respetar el derecho de defensa de la otra parte, ¿no? Pero de ninguna manera podríamos, dado que el expediente ya está por resolverse, decir, no, ya no puedo aceptar esta prueba porque el expediente ya está por resolverse. Eso obviamente va en contra del principio de verdad material y de este principio de informalismo. Y hay otro avance también muy importante, ¿no? Antes de la ley de procedimiento administrativo, el esquema que tenía el Estado, obviamente bajo un enfoque que no respondía a la gestión por procesos, era una verificación de todo lo que presentaba el administrado. Por consiguiente, la administración pública se encontraba obligada a asegurarse que todo lo que se encontraba en un expediente era verdadero, ¿no? Y bueno, eso no ha cambiado. Obviamente, a través del principio de presunción de veracidad se entiende que todo lo que presentan los administrados es correcto y responde a la verdad.
de los hechos, ¿no? No obstante, antes la administración tenía que asegurarse y corroborar esa información. Esto acarreaba de que los procedimientos prácticamente se demoren demasiado, ¿no? Entonces, para asegurar que esa situación no se vuelva a presentar, en el 2001 ingresó este principio, ¿no? Todo lo que se presenta por parte de los administrados se supone previamente verificado por ellos mismos, de forma que si es que se alcanza un documento en la administración pública, esto, si bien puede desencadenar una respuesta positiva del administrado, existe posteriormente un deber del Estado de verificar si es que esos documentos son verdaderos o no. Obviamente no se verifica todo, hay un porcentaje, pero dentro del procedimiento de fiscalización posterior, esta situación se tangibiliza, se materializa a través de la revisión posterior de si todos los documentos presentados son verdaderos, corresponden a la verdad. Disculpen, un poquito. Puede existir dos alcances de este principio, ¿no? Uno amplio, cuando sus efectos influencian a todo un procedimiento administrativo determinado, determinando íntegramente su diseño, como sucede en los procedimientos de aprobación automática, ¿no? Importante. En la ley de procedimiento administrativo hay dos tipos de procedimientos, los procedimientos generales y procedimientos especiales. Los procedimientos generales tienen a su vez dos tipos de procedimientos, de aprobación automática y de evaluación previa. Los de aprobación automática se encuentran aprobados con el sello de recepción de meses partes de la solicitud del administrado. Entonces, bajo ese enfoque, por ejemplo, la licencia de funcionamiento, ¿no? La ley de licencia de funcionamiento establece que los administrados deban presentar una solicitud en la que establezcan algunos requisitos, dentro de ellos algunas declaraciones juradas de cumplimiento de los requisitos del procedimiento. Con esta solicitud y el sello ya podría darse por aprobada. Bueno, en el caso de la licencia de funcionamiento, en algunos, sujetos a silencio administrativo positivo, pero pongamos mejor el ejemplo de las partidas de nacimiento, las copias de las partidas de nacimiento. Una solicitud para pedir una copia de partida de nacimiento se aprueba en el momento en que se recibe la solicitud. Entonces, es automático. Y eso, obviamente, dentro de este principio de presunción de veracidad, cobra mayor relevancia, ¿no? Ya no hay que esperar que respondan, sino que inmediatamente está aprobado porque todo lo que pongo en el documento es cierto. De buena fe procedimental va ligado al procedimiento de presunción de veracidad, ¿no? No vamos a esperar que los administrados se comporten de otra manera. Bajo ese enfoque, todo lo que ponen los administrados en los documentos se entiende que es correcto y no podemos interpretar o ir en contra de una lógica distinta, ¿no? No, de repente nos quiere engañar. Eso obviamente ya está descartado. Aquí va lo siguiente: la autoridad administrativa no puede actuar contra sus propios actos, salvo los supuestos de revisión de oficio contemplados en la presente ley, en la ley de procedimiento administrativo. Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contra la buena fe procedimental. Como les comentaba, entendemos que los administrados, al presentar sus documentos, todo es verdadero. ¿Cómo se ampara eso? Principio de buena fe. Pero, y adicionalmente, cuando se despliega el procedimiento administrativo, igual, todo lo que hacen los administrados va en la línea de la buena fe procedimental. Las conductas, las acciones, los escritos están guiados por esa buena fe procedimental y no podemos actuar de manera distinta, ¿no? Bajo ese enfoque, entendemos que todos se guían en función al respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. ¿Qué podría no ser un acto de buena fe procedimental? De repente, presentar un escrito a través de la cual se esté agrediendo a través del documento al otro administrado, ¿no? Eso obviamente ya es una falta de respeto, ¿no? O de repente alterando el expediente, ¿no? De repente alguien solicita una revisión del expediente y cuando lo tiene en su presencia trata de alterarlo, ¿no? De destruirlo, ¿no? Eso obviamente ya es evidente que no es una buena fe procedimental. O de repente presenta documentos adulterados, ¿no? También, ¿no? Pretende inducir error. El principio de celeridad ciertamente también es otro importante principio, y en esto obviamente tenemos lo que vamos a ver al final, ¿no? El silencio administrativo negativo y el positivo, ¿no? Dentro de esto, lo que ha buscado el Estado es
muchas veces la administración tiene sus tiempos y el efecto que eso genera en los administrados es lentitud y perjuicio. Para garantizar esta celeridad, si la administración pública en un determinado momento no emite una respuesta, pues se entiende o denegada o aceptada, bajo la regulación que obviamente establezca este silencio administrativo, que obviamente en este punto el silencio administrativo es una parte de las medidas de simplificación administrativa. ¿Okay? No olvidemos ese tema. La norma que implementa la ley de silencio administrativo es una parte de la modernización de la gestión pública que busca la simplificación del procedimiento administrativo. El principio de eficacia establece que los sujetos de procedimiento deben hacer prevalecer el cumplimiento de la finalidad del acto administrativo sobre aquellos formalismos cuya realización no incide en su validez. Su validez no determinen aspectos importantes en la decisión final, no disminuyan las garantías de procedimiento ni causen indefensión a los administrados. Bajo ese escenario, como les comentaba, tenemos un administrado que presenta un documento a último momento. Esto obviamente va a afectar, si es que no se acepta, sus derechos, porque obviamente para algo lo está presentando, y entendemos de que también podría alterar de repente el resultado final del procedimiento. Bajo ese escenario, buscamos que estas acciones que presentan los administrados o estos escritos de último momento puedan ingresarse obviamente para darle materialidad a ese derecho que obviamente va ligado a lo que es la eficacia. Si solicitan, tratemos de darle respuesta, ¿no? El de verdad material que ya lo hemos comentado, ¿no? A la diferencia con el proceso civil es que obviamente la verdad está sujeta a lo que las partes puedan demostrar en el procedimiento, en el proceso civil, ¿no? En el campo administrativo, la verdad material es una obligación que es de cargo de la administración pública. Es decir, el administrador no va a salir a probar, él tiene que demostrar, no. La administración pública tiene, para la toma de decisiones, la obligación de acreditar la verdad material. Igual, buscamos que en este caso los administrados participen en el procedimiento, ¿no? Las entidades deben brindar las condiciones necesarias a todos los administrados para acceder a la información que administren, sin expresión de causa, salvo aquellas que afecten la intimidad personal, las vinculadas a la seguridad nacional o las que expresamente sean obviamente así señaladas. Ahora, ¿eso cómo lo tienen ustedes materializado? Ley de acceso a la información pública, estos portales a través de los cuales se publican las resoluciones, los informes. Ya hoy por hoy, en esta línea del gobierno abierto, lo que busca el Estado es ser más transparente, ¿no? Y en ese escenario, todas las decisiones son públicas. Es más, se ha establecido un portal de transparencia, ¿no? En todas las instituciones públicas, a través de las páginas web, existe la obligación de tener un portal de transparencia. ¿Qué involucra esto? Que el propio administrado pueda verificar cuál es el ROF, el MOF, en qué se está gastando, cuál es el presupuesto de asignación de personal, la estructura, las resoluciones que emiten, los informes, quiénes son los funcionarios que están detrás, ¿no? Igual, cuánto están ganando, cuáles son sus declaraciones, tienen algunos vínculos. Se trata, obviamente, de que a través de la participación de los administrados, estos también puedan ser incluidos en la información que se traslada para la toma de decisiones. De simplicidad, no lo vamos a comentar, se sobreentiende, va también en la línea de la simplificación administrativa, ¿no? Tratamos de que los procedimientos, y es una línea también que va encadenada a de que el procedimiento administrativo no tenga etapas preclusivas, ¿no? Porque si tuviéramos un encadenamiento en etapas, eso ya no sería simple, ¿no? Y en esa lógica, vamos a poner el término achatamiento de los procedimientos garantiza que dentro de una sola etapa se puede hacer múltiples cosas. Esto garantiza que los administrados no tengan, digamos, una barrera en la técnica o en el procedimiento que les limite el acceso, ¿no? Y esto es mucho mejor de cara a un administrado que va a interactuar en este procedimiento bilateral con la administración pública, ¿no? Se imagina un administrado que tenga que cumplir una serie de etapas bajo una técnica adecuada, obviamente alguien lo podría hacer, pero quien no conoce, eso obviamente es una barrera, ¿no?
El principio de uniformidad, la autoridad administrativa deberá establecer requisitos similares para trámites similares, garantizando que las excepciones a los principios generales no se vean convertidos en la regla general. Toda diferenciación debe basarse en criterios objetivos debidamente sustentados. Bueno, igual, dentro de la modernización de la gestión pública, la simplicidad involucra de que procedimientos iguales, requisitos iguales, ¿no? ¿Cuál sería la razón de modificar algún procedimiento si éste comparte la misma lógica y las mismas reglas que otro bajo, obviamente, determinados escenarios? Si uno tiene unas reglas y es igual a otro, obviamente no debiera haber una diferencia, ¿no? Pero muchas veces se presenta. Estos son otros principios que ingresaron en el 2016. Y es que los que les he comentado hasta la lámina anterior ingresaron en el 2001 y nos acompañaron buenos años, todavía siguen, pero estos se han agregado en el 2016. ¿Por qué se agregaron? Bueno, el avance de la ley de procedimiento administrativo generó notorias mejoras en los procedimientos y también en la relación con los administrados, pero empezaron a existir algunos puntos en donde era necesario hacer los ajustes. Y eso es lo interesante de la ley de procedimiento administrativo. Es lo óptimo, ¿no? Cuando vemos que una norma ya está entrando en algunos escenarios que puedan alterar el objetivo, pues hay que hacerle algunos ajustes, hay que afinar, ¿no? Y estos son los afinamientos que se le ha hecho a la norma, ¿no? La autoridad administrativa brinda a los administrados información veraz, completa y confiable sobre cada procedimiento a su cargo, de modo tal que en todo momento se pueda tener una comprensión cierta sobre los requisitos, trámites, duración estimada y resultados posibles que se podrían obtener. Las actuaciones de la autoridad administrativa son congruentes, y este es un tema que para muchos es bastante garantista, ¿no? Que sean congruentes con las expectativas legítimas de los administrados, razonablemente generadas por la práctica. Este tema de las expectativas, obviamente se genera sobre la base de lo que ya ha venido haciendo la administración pública, ¿no? Y eso es justamente el principio de predictibilidad que genera que la administración pública va a actuar siempre de esa manera, y en eso existe una confianza legítima, que es como se interpreta este principio, ¿no? Si la administración del 1 al 100 siempre ha resuelto de una manera, este es un caso más, va a responder, y había casos en donde era distinto, entonces los administrados se preguntaban, ¿por qué? ¿No? Entonces, eso obviamente ya se encuentra establecido como un principio, ¿no? Todas las medidas que se implementen y que garanticen en la práctica una determinada interpretación deben mantenerse de esa manera, de forma que los administrados tengan claro el panorama, sea predictible cuál va a ser la respuesta del Estado, y en algunos casos, cuando eso no pueda darse, se justifiquen por qué se está cambiando de decisión, que es también principalmente para el caso de los tribunales o los órganos colegiados, ¿no? Tienen bueno, da la posibilidad de que una nueva conformación de un colegiado cambien algunos criterios por los hechos, de repente por las normas, por las circunstancias en cómo se presentan, pueden cambiarse de pareceres o de posiciones. Bajo ese escenario, la autoridad administrativa tiene que explicitar por qué está cambiando de posición, ¿no? Lo dice claramente, salvo que por razones que se expliciten por escrito, decidan apartarse de ellas, ¿no? El principio de privilegio de controles posteriores. La tramitación de los procedimientos administrativos se sustentará en la aplicación de la fiscalización posterior, reservándose la autoridad administrativa el derecho de comprobar la veracidad de la información presentada, el cumplimiento de la normatividad sustantiva y aplicar las sanciones pertinentes en caso que la información presentada no sea veraz. Bueno, la administración pública no se puede dar abasto a la cantidad de procedimientos. Tengan presente que ahora tenemos mesa de partes virtuales que funcionan las 24, los 7 días de la semana. Ahora también hay notificaciones electrónicas, ¿no? Con esta nueva ley que se ha incorporado. Y tenemos expedientes digitales, ¿no? Entonces, los procedimientos cada vez son más y el Estado en algunos casos no está creciendo en ese punto. Me refiero al personal. Por consiguiente,
Es evidente de que tenemos que reducir los cuellos de botella. ¿Cómo? Facilitando, digamos, la simplificación. Mucho va a caer, obviamente, en simplificación a través de la presunción de veracidad, ¿no? Todo lo que pidan los administrados, aprobado. De repente, como existe en Singapur, un procedimiento virtual para emisión de licencias de funcionamiento. Lo llenas desde tu casa, envías la solicitud y en respuesta te dan un código o una autorización. Si en 3 días o en 5 días no te responden, pues ya está aprobado. Pero ya no tienes que ir a la administración pública y el sistema lo evalúa, ¿no? Este principio tiene vinculación con, obviamente, el principio de presunción de veracidad, ¿no? Todo lo que presentan los administrados, bien, totalmente veraz, de acuerdo, pero ojo, vamos a verificar. Y obviamente si encontramos de que existe documentos adulterados, fraguados, esto podría dar pie a un procedimiento de sanción, ¿no? Que también está establecido en la ley. Y también podría acarrear una presunta responsabilidad penal, ¿no? A través de la falsedad genérica. Esto obviamente también es un punto que hay que tenerlo en cuenta. Es los principios de cómo se articulan y los efectos o las consecuencias que pueden generar. Principio del ejercicio legítimo del poder. La autoridad administrativa ejerce única y exclusivamente las competencias atribuidas para la finalidad prevista en las normas que le otorgan facultades o potestades, evitándose especialmente el abuso de poder, bien sea para objetivos distintos de los establecidos en las disposiciones generales o en contra del interés general. ¿Había necesidad de sacar este principio si ya tenemos un principio de legalidad? ¿No? Es una pregunta que muchos nos hicimos cuando vimos ese nuevo principio, ¿no? Se entiende que con el principio de legalidad toda la maquinaria del Estado, a través de los funcionarios, se adecúa a lo que establece en estricto la ley, ¿no? Pero muchas veces se interpretaba que podía, en este caso, también implícitamente comprenderse algunas acciones dentro de las facultades que les habían sido atribuidas a través de una norma a un funcionario público. Había una interpretación que podría ser en algunos casos extensiva, ¿no? Para evitar ese tipo de escenarios, este principio viene a cerrar esa brecha, ¿no? La autoridad administrativa ejerce única y exclusivamente las competencias atribuidas para la finalidad prevista en las normas que le otorgan facultades. Tenemos que ver las normas que otorgan facultades, cuál es el procedimiento y cuál es la finalidad que se busca alcanzar, evitándose especialmente el abuso de poder, bien sea para objetivos distintos de los establecidos, ni siquiera en beneficio propio, ¿no? Sino que si es que no vas a alcanzar el objetivo que establece la ley o el procedimiento, pues no se debe ejecutar, o en contra del interés general. Y esto también desencadena el siguiente principio, ¿no? La autoridad administrativa está obligada a responder por los daños ocasionados contra los administrados como consecuencia del mal funcionamiento de la actividad administrativa, conforme lo establecido en la presente ley. Las entidades y sus funcionarios y servidores asumen las consecuencias de sus actuaciones de acuerdo con el ordenamiento jurídico. Ya con este principio podemos encauzar al Estado por, obviamente, un daño que se ha ocasionado, ¿no? ¿Estaba esto? No estaba antes del 2016. Ahora, con este principio, ya, señor juez, aquí señala en este caso este principio que la autoridad administrativa está obligada a responder por los daños. Y yo aquí justamente tengo la evidencia de que la administración me ha ocasionado un daño, ¿no? Entonces pido un resarcimiento. ¿Cuál es la base legal? Principio de responsabilidad. Y el de acceso permanente, que es el final, ¿no? La autoridad administrativa está obligada a facilitar información a los administrados que son parte en un procedimiento administrativo tramitado ante las autoridades, para que en cualquier momento del referido procedimiento puedan conocer su estado de tramitación, acceder a obtener copias de los documentos contenidos en dicho procedimiento, sin perjuicio del derecho de acceso a la información que se ejerce conforme a la ley de la materia. Obviamente, si eres parte de un procedimiento, no podría suponerse de que en determinado momento te digan, no, no puedes acceder al expediente porque lo tiene tal funcionario o de repente está en tal sitio, ¿no? Esto obviamente va en contra de este principio, ¿no? El acceso es abierto y total, ¿no? En cualquier momento el administrado puede tener acceso al mismo. Y si no, obviamente esto podría acarrear también alguna infracción a este principio que podría desencadenar en una responsabilidad.
podría ser un PAT, ¿no? Finalizado esto, pasemos a lo que son las fuentes del derecho administrativo. Bueno, si entendemos que el derecho administrativo es el brazo ejecutor del Estado, principalmente la administración pública, a través de la función administrativa que ejerce, administrar los bienes y recursos del Estado, obviamente, ¿dónde tendrá, en este caso, la fuente, ¿no? Número uno, ya lo sabemos todos los abogados, la Constitución. Número dos, la regulación. ¿Cuál regulación? Ley, reglamentos, no solamente en este caso sectoriales, sino los demás reglamentos en este caso que se puedan emitir, ¿no? Y las demás normas de alcance subnacional, como son las ordenanzas y los decretos, ¿no? Todas ellas obviamente sometidas a la Constitución y a las leyes que por jerarquía obviamente tengan que tenerse presente, ¿no? Asimismo también los precedentes vinculantes y no vinculantes que en realidad vinculan con el principio de confianza legítima e igualdad a la administración pública, ¿no? Entonces, si entendemos de que hay un precedente vinculante que obviamente establece la forma de interpretar un artículo, pero también tenemos unas 20 resoluciones o unas 30 resoluciones en donde determinado tribunal está estableciendo una línea de interpretación. Si bien estas 30 o 40 resoluciones no son un precedente vinculante, pero nos dan el mismo enfoque, ¿no? Mira cómo resuelven de manera uniforme. Entonces ya sabemos que todo lo que llegue de esa forma va a ser resuelto de tal forma, ¿no? Los principios del derecho administrativo, los que ya hemos tocado, como reglas para, uno, la creación de normas, principalmente en aquellos escenarios en donde no exista de manera específica una regulación y obviamente tengamos que acudir al principio, ¿no? Como un creador de normas, así como también un interpretador de cómo tienen que alcanzarse las normas, ¿no? Los objetivos para los cuales han sido emitidas. Y también incluir los vacíos normativos. No podría ser de otra manera, ¿no? Si no hay una disposición reglamentaria específica, entendemos de que ir en contra de un principio no es el objetivo, ¿no? Aquí nuevamente quiero resaltar el aspecto vinculado a lo que es principio de legalidad, que se sobreentiende, va vinculado a las fuentes del derecho administrativo, y la actuación material de los funcionarios de la administración pública, ¿no? Una característica fundamental del derecho administrativo es que nosotros solamente podemos actuar en el marco de las facultades y dentro de los procedimientos que se han establecido para canalizar las funciones o los cometidos institucionales. Nada más. Entonces no hay en este caso una posibilidad de creatividad o de ejercicio que no se encuentre previamente establecido. Y esa en muchos casos es una garantía, pero también es una limitación. Lo veo desde la garantía, ¿no? El Estado ha establecido procedimientos, normas y secuencias que tienen que respetarse. ¿Para qué? Para evitar la arbitrariedad y obviamente también garantizar que los derechos de los administrados no son vulnerados y si es que existe, digamos, una norma que lo autoriza, obviamente está garantizada la proporcionalidad y las razones por las cuales se tiene que actuar de determinada manera, ¿no? Para eso, obviamente, las fuentes del derecho administrativo son base fundamental para un adecuado despliegue de las facultades de los funcionarios en el marco de las actividades que desarrolla el Estado. Esta es una gráfica que quería ponerlo. Siempre, muchas veces es mejor tener una gráfica que va en la línea de lo que nosotros como abogados siempre hemos recibido, ¿no? La pirámide, ¿no? La pirámide de Kelsen, ¿no? Aquí tenemos en ese caso la pirámide de Kelsen, pero vinculada al tema administrativo, ¿no? La constitución política, los tratados incorporados al ordenamiento jurídico, obviamente que ingresan también a la regulación, las leyes, los decretos supremos, la jurisprudencia jurisdiccional y precedentes administrativos y los principios generales del derecho administrativo. Ahora vamos a tocar un tema sí que va ya más aterrizado a la relación entre el derecho administrativo y los administrados, que es justamente la declaración, ¿no? La declaración que emite el Estado en el marco de normas de derecho público que afecta, bueno, que crea, regula o modifica un derecho de un administrado, ¿no? Entonces es ya la relación bilateral
que sí tiene un instrumento de comunicación que es el acto administrativo. Bueno, algunas categorías del derecho administrativo, como ustedes pueden apreciar, tenemos el acto administrativo, el procedimiento administrativo, que es, digamos, un producto, perdón, el acto administrativo, que es un producto del procedimiento, el contrato administrativo, que tiene otra regulación, el reglamento administrativo y la actividad material de la administración, ¿no? Todas estas son categorías del derecho administrativo. Es como se conecta el derecho administrativo con los administrados. Vamos a algunas aproximaciones. Concepto de acto administrativo. Bueno, entendemos que esa manifestación o declaración, ya utilizando los términos de la ley, ¿no? La declaración de la administración pública en el marco de normas de derecho administrativo en respuesta a una solicitud de un administrado en el ejercicio de sus funciones que modifica, regula o extingue un derecho, obviamente se entiende como un acto administrativo, ¿no? Hay un documento en donde se materializa, en donde se contiene esa declaración, que obviamente, ¿qué busca? Lo que ya he comentado, ¿no? Regular, modificar o extinguir un derecho de un administrado. Entonces, bajo ese enfoque, esa declaración obviamente tiene que tener algunos requisitos, una estructura, cumplir un procedimiento para regular nuevamente esa posibilidad que tiene el Estado de emitir una declaración que pueda alterar los intereses o los derechos de los administrados. Aquí tenemos, por ejemplo, algunas aproximaciones, ¿no? El acto administrativo es una declaración productora de efectos jurídicos, ¿no? Aquí tenemos que entender lo que es el acto y los efectos, ¿no? El acto es lo que en sí constituye la declaración y genera efectos cuando estos obviamente han sido notificados, ¿no? Que es justamente lo que se busca a través de la ley de notificación electrónica, ¿no? Produce sus efectos con la notificación, pero en sí ya el acto existe, ¿no? En tanto que no se notifica, no produce sus efectos, salvo que beneficie al administrado. Entonces, la declaración productora de efectos jurídicos dictada por una administración pública en ejercicio de una potestad administrativa sometida a la ley y al control jurisdiccional, que es obviamente lo que podríamos en una aproximación entender como un acto administrativo, ¿no? Otros, como en este caso, entienden que el acto administrativo es toda declaración, ¿no? Es un concepto amplio, ¿no? Toda declaración de la administración pública es un acto administrativo. Y hay un concepto estricto que solamente señala de que aquel acto que decide, es decir, que establece una decisión que puede ejecutarse, es obviamente un acto administrativo. La ley de procedimiento administrativo estableció un concepto amplio de acto administrativo. ¿Cuáles son las clases de actos administrativos? También lo vamos a definir. Actos de impulso, ¿no? Actos de trámite en un procedimiento, un administrado presenta una solicitud, como impulso del procedimiento, el instructor lo que hace es enviar un requerimiento para que el administrado subsane, ¿no? Entonces, ese es un acto administrativo porque si no subsana, ¿qué pasaría? Se puede declarar inadmisible en este caso el pedido porque obviamente no está muy claro, de repente se ha faltado un requisito. Entonces, ese acto de trámite que puede dar fin al procedimiento es obviamente también un acto administrativo porque altera los intereses del administrado, ¿no? Actos definitivos que termine el procedimiento, ¿no? Que pueden ser en este caso una sanción, en el caso de actos vinculados, digamos, a gravámenes, una licencia también, ¿no? Una autorización, actos reglados y actos discrecionales, ¿no? También son otro tipo de actos. Aquí hay un aspecto que hay que tomar en cuenta. Dentro de la administración pública es claro que no podemos predecir todo lo que va a pasar. Y ciertamente tiene que existir cierto margen para que, sobre la base de la variación de los hechos, los funcionarios, en el marco de esas facultades que se les ha atribuido, puedan ajustar las declaraciones a, obviamente, los hechos que se encuentran sometidos a su conocimiento. Esto muchas veces se da en un marco discrecional, es decir, es el funcionario el que, en virtud de un procedimiento sobre hechos particulares, va a tomar decisiones ajustadas a esos hechos. Pero muchas veces esto puede tener
algún cuestionamiento, ¿no? ¿Por qué se tomó esa decisión? Ciertamente esa posibilidad puede ser también materia de cuestionamiento ante el Poder Judicial vía acción contenciosa administrativa, y en ese escenario se evaluará bajo lo que tenía en su momento el funcionario en el papel, en el expediente, la decisión que tomó, que es obviamente una discrecional, ¿está ajustada a derecho? Si es así y es correcto, pues obviamente se ha actuado de manera concreta, ¿no? Pero muchas veces vemos que no hay una proporción, no hay una razonabilidad. Otra vez, jalando el principio que tenemos en la ley, ¿no? Esto obviamente también es una forma de los actos administrativos que en este caso toman la forma de actos, uno, reglados, que son obviamente los que están en el procedimiento que no permiten una acción discrecional, versus los segundos, que son obviamente aquellos escenarios en donde el funcionario puede ajustar, en este caso, la intensidad de la declaración de la administración pública. Para hacerlo más claro, una sanción, ¿no? Si es que existe una, aunque hoy por hoy lo que se busca es reducir la discrecionalidad, pero en su momento, por ejemplo, los funcionarios podían poner sanciones que iban entre 0 a 50, de 50 a 100, de 100 a 150, que determinaba que se pueda poner en este caso un monto en función a determinados parámetros que son una ecuación de sanción. Obviamente los componentes de la ecuación podían ser determinados en función a la apreciación, determinación, entiéndase, de los propios funcionarios, ¿no? Entonces, en esa determinación existían aspectos discrecionales, ¿no? Lo considero así, lo considero así, establezco estos márgenes, limito, obviamente justificando sus decisiones, pero es obviamente en el marco de una apreciación que no está previamente establecida, porque sería difícil predeterminar todo lo que va a pasar en un procedimiento. Entonces, esas acciones discrecionales, como por ejemplo establecer cuánto de sanción le toca a uno, a otro y a otro, recaen justamente en este ejercicio de discrecionalidad. Y aquí está el concepto que establece la ley, ¿no? Las declaraciones de las entidades que en el marco de normas de derecho público están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados dentro de una situación concreta. Esta es la definición que establece la Ley de Procedimiento Administrativo General en el artículo 1, ¿no? Nuevamente reitero, las declaraciones. ¿Cómo declaras? A través de una resolución, ¿ok? A través de un acto administrativo. La declaración, la manifestación, la declaración, la forma, digamos, en la que la administración pública pone las razones por las cuales toma una decisión, tiene que estar escrita, ¿no? Tiene que estar, bueno, ahora, digamos, ya en lo virtual, tiene que estar contenida en un acto administrativo, ¿no? Que en el marco de normas de derecho público, ¿no? Es decir, se entiende de que, obviamente, sobre la base de las facultades que les han atribuido, están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados. Se entiende intereses, obviamente, lo que al administrado le genera, digamos, una expectativa, ¿no? Por ejemplo, quiero una licencia, ¿no? Tengo el interés de desarrollar una actividad económica. Quiero hacer empresa. Entonces, eso obviamente es interés, ¿no? Le interesa desarrollarse económicamente. Le interesa a los administrados la seguridad, ¿no? Entonces piden en este caso que se cancele una licencia, ¿no? La seguridad pública obviamente no es de uno o de dos, es un interés, ¿no? De todos. Las obligaciones que pueden ser en este caso las de dar, hacer o no hacer, específicamente es que recaen en un administrado, ¿no? Un administrado tiene que pagar sus impuestos, ¿no? Una obligación tributaria de dar, ¿no? Entonces, obviamente, el acto administrativo que altere esto es, obviamente, aquel que puede ser considerado por la norma, ¿no? O derechos de los administrados dentro de una situación concreta, igual, ¿no? Por ejemplo, el uso de la vía, ¿no? Yo quiero tener una licencia de funcionamiento o licencia de construcción o uso de la vía pública, es mi derecho, ¿no? ¿Ok? Listo. Quiero tener copia de los expedientes, ¿no? También es tu derecho. Entonces, esas resoluciones, que son declaraciones de las entidades que aprueban o desaprueban esos pedidos, obviamente se consideran actos administrativos. Aquí también están los ejemplos, ¿no? No son actos administrativos los actos de administración interna. ¿Por qué no son actos administrativos? Porque no se exteriorizan, van para adentro, ¿no? Para la administración pública, para las áreas internas y no de cara al administrado. Y obviamente el segundo componente es que no
tienen lo que establece la ley, ¿no? Que es en este caso, no producen efectos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados, ¿no? Difícilmente a otra área se le va a decir, oye, ¿sabes qué? Vamos a afectar los derechos del administrado. El área va a decir, pero ¿por qué me lo dices a mí? Tendrías que decírselo al administrado, ¿no? Y en ese sentido, cuando se dirige al administrado, sí podría ser considerado un acto administrativo, pero si se lo dirige a otra área, no va a producir ningún efecto en los administrados. Y en su esfera, ¿no? Patrimonial o de intereses o de derechos. ¿Ok? Y los comportamientos y actividades materiales de las entidades, que se conocen como hechos administrativos, ¿no? Pero aquí hay un punto, una salvedad. Cuando, por ejemplo, nosotros vemos que los funcionarios, en el ejercicio de sus facultades, nos dan a entender de que existe una posición de la administración respecto a un administrado, esa actuación material podría ser considerada como una declaración. Por ejemplo, tenemos una licencia de funcionamiento en un determinado establecimiento y todos los viernes recibimos la visita de los funcionarios de la municipalidad o los funcionarios de fiscalización. Entonces ya si analizamos la conducta que se encuentra contenida en una serie de actos repetitivos, podemos darnos cuenta de que esa conducta o comportamiento nos dice algo, ¿no? Porque los funcionarios salen, no en este caso simple y llanamente para ver qué pasa, ¿no? Sino que ya tienen un procedimiento, objetivos que cumplir, hay un destino, se ha autorizado su salida. Entonces, entendemos que la repetitividad de comportamiento sobre un administrado se desencadena sobre la base de una decisión interna, ¿no? Si bien esa decisión no se materializa al administrado a través de un acto, una declaración, un documento que le llega, pero sí produce sus efectos a través de las actuaciones materiales. Envían a los funcionarios a desplegar los efectos en la esfera del administrado. Y en ese punto sí podría ser considerado como un acto administrativo. Ojo con eso. Los elementos. Bueno, necesitamos en este caso de cara al carácter subjetivo, una administración pública, ¿no? Un órgano que materialice las competencias y que obviamente tenga las atribuciones legales para poder emitir una declaración. Algunos de carácter objetivo, tiene que haber en ese caso un pedido, ¿no? Un interés, una obligación, un derecho. Tiene que buscarse en este caso una finalidad pública, ¿no? En ese caso la regulación puede establecer, por ejemplo, que todos los administrados tienen derecho a solicitar información a la administración pública. Ese es un derecho, ¿no? El objeto, transparentar la función de la administración pública, que es de todos. Y el objeto, obviamente, buscamos canalizar ese pedido hacia el administrado. Entonces, ya esto da cuenta de un pedido que se sustenta sobre la base de un hecho y que busca canalizar una finalidad pública, ¿no? Transparentar la actividad de la administración. Y el procedimiento, obviamente, es un aspecto fundamental, ¿no? Que siga la secuencia, porque lo contrario, no garantizamos en este caso una uniformidad. Algunos cumplen, otros no cumplen, uno de una manera, otra manera, mejor. En esta gestión por procesos, nuevamente, dentro de la modernización del Estado, gestión por procesos, todos tienen que cumplir con el procedimiento, ¿no? Otras características, por ejemplo, estable, ¿no? Vinculado a que si es que, y esto va vinculado también a la progresividad, si es que ya se establece un procedimiento, entendemos de que eso está canalizando un pedido que existe en los administrados. Entonces, esto debe mantenerse, ¿no? Simplificarse, pero nunca retrotraerse, ¿no? Aquí vemos lo siguiente. En el caso de la estabilidad también lo podemos interpretar desde los efectos que genera la declaración. Una licencia de funcionamiento que reconoce un derecho de un administrado a desarrollar una actividad y obviamente materializa un interés. Se entiende obviamente vigente, porque la ley no establece una vigencia, se entiende vigente en la medida en que se mantengan las actividades que generaron la licencia, ¿no? Entonces, esto obviamente garantiza de que si tú cumples con los procedimientos, con los requisitos y se mantienen en el tiempo, tu licencia sigue vigente porque obviamente nada ha cambiado. Pero si es que esto obviamente se altera, esto sí podría desestabilizar esa seguridad porque obviamente al modificar tu comportamiento ya no tienes esa seguridad que te da la autorización que se te ha generado sobre un escenario anterior. Y por consiguiente, en ese escenario,
la administración sí podría hacer uso de otra herramienta que es la revocación. ¿Por qué? Porque las condiciones que generaron una licencia inicial y que garantizan la estabilidad de esa licencia ya no se presentan, ¿no? Y obviamente tenemos que ajustar las declaraciones a los hechos que generan esas declaraciones. Si ya no existe el hecho, pues la declaración ya está en el aire, ¿no? Revisable, ¿no? En este caso, todas las decisiones de la administración pública tienen, en este caso, dos escenarios. Pueden ser apeladas y también pueden ser revisadas por el Poder Judicial. Y en algunos casos, inclusive, pueden ser revisadas de oficio por la propia autoridad cuando estamos hablando de la facultad de revisión de oficio, ¿no? Ejecutivo y ejecutorio, ¿no? Es de obligatorio cumplimiento. Hay una manifestación de la potestad de autotutela aquí, ¿no? En ese caso, si no quieren cumplir los administrados, el Estado, a través de su proceso de ejecución coactiva, sale y le ejecuta, ¿no? Y obviamente también puede exigir el cumplimiento ante, obviamente, bueno, el procedimiento de cobranza coactiva o de repente también en sede judicial, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos? Nos vamos acercando al final, ¿no? La competencia, ¿no? Nuevamente, esto ya lo hemos visto bastante en esta sesión. Quien emite el acto tiene que tener las facultades para hacerlo. 1, facultades. 2, procedimiento. 3, en este caso, el escenario, es decir, tengo la facultad, hay un procedimiento, se cumplió con los requisitos. Ok, si se cumplieron con esos 3 puntos, pues sí puedo ejercer mi competencia, ¿no? Ser emitido por el órgano facultado en razón de la materia, territorio, grado, tiempo, cuantía, a través de la autoridad regularmente nominada al momento del dictado, y en caso de órganos colegiados cumpliendo los requisitos que establece la ley, ¿no? Quórum, deliberación, obviamente para su emisión, ¿no? Aquí un tema fundamental, ¿no? Las autoridades tienen el deber en el procedimiento de actuar en el marco de deberes, ¿no? Uno de ellos es abstenerse en ese caso de tener intereses en conflicto, actuar dentro del principio de legalidad y obviamente eh, buscando satisfacer los fines para los cuales se ha establecido el procedimiento y la ley, ¿no? En ese sentido, si es que existe una situación que entorpece esa función, debe en este caso generarse una abstención o en todo caso una declinatoria, ¿no? Pero lo que busca este requisito del acto administrativo, que es la competencia, es asegurar que los fines para los cuales se ha otorgado una regulación y también la facultad que un funcionario lo puede ejecutar no se vean alteradas, en este caso por aspectos que puedan afectar esos intereses y esas finalidades. La competencia administrativa es inalienable, ¿no? Diferencias en este caso con otras figuras, en este caso como por ejemplo la delegación de competencia. A un funcionario se le da, como a los fiscales, o a los jueces, o a los fiscalizadores. Es solamente para el funcionario, ¿no? Salvo que exista, por ejemplo, una delegación de competencias, que son encargos temporales, ¿no? Hay una nulidad de aquellos actos administrativos o contratos que impliquen la renuncia a la titularidad o a la abstención del ejercicio de atribuciones conferidas a un órgano administrativo, ¿no? Es nulo aquello que va en contra de la ley y principalmente si es que aquel funcionario a través de esa resolución se niega a cumplir con la ley. Entendemos que hay determinados funcionarios que tienen que cumplir determinadas funciones. Un fiscalizador, ¿no? Tiene que salir a fiscalizar. Entonces no podría entenderse que el propio funcionario saque una resolución renunciando a esa facultad, ¿no? Solo por ley o por mandato judicial expreso y concreto puede ser exigible a una autoridad no ejercer una atribución administrativa, ¿no? Que es la garantía de la competencia, ¿no? La demora o negligencia en el ejercicio de la competencia o su no ejercicio cuando corresponda constituye falta disciplinaria imputable a la autoridad y en algunos casos también podría acarrear una responsabilidad penal, ¿no? Omisión, digamos, del ejercicio de la función pública, ¿no? Casos especiales de ejercicio de la competencia afectando el principio de legalidad administrativa, por ejemplo, una nulidad por infracción al procedimiento regular que de repente sea desencadenado por el propio comportamiento del funcionario, ¿no? No hizo o de repente lo hizo mal, ¿no? Entonces, o lo hizo en exceso de sus facultades o desconociendo sus facultades, esto acarrea la nulidad, uno, de esa acción y también afecta el procedimiento, ¿no?
como dice aquí, ¿no? Evaluar los pronunciamientos respecto a las materias que no eran de su competencia, una aplicación indebida del derecho, apreciación inadecuada de los hechos, un pronunciamiento que va más allá de lo que se pidió, ¿no? Entonces, todos esos tipos de declaraciones en exceso o sin fundamento también, más allá de obviamente una afectación a la competencia, afectan al administrado, ¿no? Aquí tenemos algo interesante. La autoridad administrativa que toma conocimiento de que se está tramitando en sede judicial una cuestión litigiosa entre dos administrados sobre determinadas relaciones de derecho privado que precisen ser esclarecidas previamente en el procedimiento administrativo, podrá solicitar al órgano jurisdiccional comunicación sobre las actuaciones realizadas. Si es que existe una situación pendiente que deba ser resuelta primero en el Poder Judicial, obviamente la autoridad administrativa tiene que suspender el procedimiento hasta que esto se resuelva, ¿no? Por ejemplo, una resolución de contrato que está entre dos privados, que está siendo ventilada en sede judicial y en la vía administrativa, ese mismo contrato está dando origen a otro procedimiento administrativo, obviamente la autoridad administrativa, tomando en cuenta de que existe una controversia sobre ese contrato que en su procedimiento puede desencadenar una declaración, tiene que suspender y solicitar al órgano jurisdiccional el pronunciamiento, ¿no? Suspenderlo hasta que resuelva, ¿no? De lo contrario, podría existir un pronunciamiento contradictorio, ¿no? La administración dice A y el Poder Judicial dice B, ¿no? ¿Cómo se ejerce la competencia, no? El ejercicio de la competencia es una obligación directa del órgano administrativo, salvo el cambio de competencia por motivos de delegación o avocación, ¿no? El encargo de gestión, la delegación de firma y la suplencia no suponen alteración de la titularidad de la competencia. En los casos de delegación, tenemos que tener en cuenta, así como también en el encargo de gestión, que el delegante o el encargante mantiene la facultad de supervisión y asume responsabilidad por no haberla ejercido, ¿no? Yo delego y me olvido. No se trata de centralizar, ¿no? La delegación no involucra una descentralización, sino obviamente la posibilidad de que por determinadas circunstancias una autoridad delegue en otra sus facultades de manera temporal, ¿no? Eso es un aspecto fundamental, de manera temporal. Y que obviamente las pueda estar supervisando para adecuadamente ver si es que están cumpliendo o no con los fines que han motivado la delegación. Porque si delego por A y se está haciendo B, ¿qué tendría que hacer? Revertir la delegación, ¿no? Se respetan las competencias otorgadas por la Constitución y si durante la tramitación de un procedimiento administrativo la competencia es transferida a otro órgano o entidad por motivos organizacionales, en este último se continuará sin retrotraer etapas ni suspender los plazos, ¿no? En algunos casos también la autoridad que digamos ya no va a tener competencia sigue tramitando los procedimientos, los termina y la nueva autoridad inicia obviamente con expedientes nuevos, ¿no? Como pasó en el caso de Indecopi y Su Salud, ¿no? Indecopi resolvió los casos que tenía hasta determinada fecha y Su Salud ya los casos nuevos los asumía Su Salud. Objeto. Los actos administrativos deben expresar su respectivo objeto de modo tal que puedan determinarse inequívocamente sus efectos jurídicos. Eso está más vinculado a la congruencia, ¿no? Así como en el proceso judicial tenemos un principio de congruencia, que creo que está en el artículo 172 del Código Procesal. Aquí tenemos en este caso que el administrado, al pedir a la administración pública una determinada declaración dentro del marco de un procedimiento administrativo, obviamente, tiene que ser atendido. Y la respuesta tiene que cumplir cabalmente con lo solicitado. No se puede emitir una respuesta mayor, menor ni distinta, que es justamente el objeto del acto administrativo. ¿Por qué estás emitiendo ese acto administrativo? ¿Por qué estás declarando ese acto administrativo que puede afectar los intereses, obligaciones o derechos de los administrados? Bueno, porque el administrado lo ha solicitado. Ok, entonces el objeto del acto es atender, en este caso, ese pedido del administrado, ¿no? En la forma en la que lo ha solicitado, ni más ni menos, ¿no? Y obviamente todos los pedidos de los administrados tienen que desencadenar una respuesta, ¿no? Muchas veces en los procedimientos administrativos vemos que los administrados van variando, ¿no? Entonces eso también tiene que tomarse en cuenta al momento de emitirse un pronunciamiento final, porque tiene necesariamente que canalizarse sus pedidos. Se puede denegar y solicitar que se inicie un nuevo procedimiento, pero no se pueden dejar en el aire sus pedidos.
La finalidad pública, nuevamente, ¿no? Si estamos hablando de un procedimiento administrativo que va a emitir un acto administrativo y uno de los requisitos es que esto obviamente sea una declaración que en el marco de normas de derecho público altere o declare, produzca efectos en los administrados, se entiende que esto obviamente no es porque a alguien se le ocurrió y lo puede hacer sin más ni más, sino que necesariamente tiene que adecuarse a los fines que busca la norma, que muchas veces van vinculados a satisfacer el interés público. Por ejemplo, seguridad, salud, trabajo, educación, ¿no? Todos esos obviamente son fines públicos que esperan ser alcanzados por el Estado al momento en que se emiten las normas. Entonces, una declaración, un acto administrativo tiene que ir en esa línea, ¿no? No puede ir de manera contraria. Y la motivación, que es fundamental, ¿no? Hay una sentencia del Tribunal Constitucional, creo que es la 728 del 2008, en el caso Yamoja, en donde se establece cuáles son aquellos escenarios en donde no estamos ante una adecuada motivación, ¿no? Y en esto obviamente podemos hablar demasiado, ¿no? Pero principalmente la motivación debe sustentar una conexión entre lo que se pide, lo que se evalúa y la respuesta, ¿no? Puede existir de repente una eh, omisión o de repente una falta de pronunciamiento que puede ser integrado, pero necesariamente la motivación involucra de que lo que se pide se evalúe y los motivos por los cuales se va a emitir una declaración estén contenidos en el acto administrativo para que en el ejercicio de la apelación o sea, la interposición de los recursos impugnativos, el administrado tenga adecuadamente clara la forma en la que se ha evaluado su pedido, las razones por las cuales se ha determinado, aceptado o denegado, entendemos que denegado, y obviamente las pueda cuestionar, ¿no? Las pueda cuestionar a través de su posición que se va a materializar en la impugnación, ¿no? Otras formas de motivación que están establecidas en la ley, en el artículo 6, puede motivarse mediante la declaración de conformidad con fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, ¿no? Decisiones u otra documentación. Entonces, para no repetir lo que ya está en un informe, se hace un llamado, ¿no? Que es lo que se conoce, ¿no? Cito tal informe que también forma parte del acto administrativo y se anexa al acto administrativo, ¿no? Para que obviamente vayan juntos. Es obviamente, dado que el procedimiento administrativo tiene como producto el acto administrativo se compone de las demás partes del procedimiento administrativo, dentro de ellas los informes, que obviamente pueden ser invocados o pueden ser agregados al acto administrativo. La motivación tiene y requiere una necesidad que se encuentren contenidos en el expediente y se les identifique de forma cierta. Es una parte integrante del acto administrativo, entonces no puede desconocerse ni tampoco ser lacónico, ¿no? Una motivación pequeña. Tiene que ser en este caso justificada y tampoco tiene que ser un exceso de motivación, ¿no? No sé si podría darse un exceso de repente sustentos que ya no van en este caso al pedido, ¿no? Y que exceden, digamos, los parámetros, digamos, de una argumentación adecuada, ¿no? Entonces, tiene que ser aquello que responda al pedido del administrado y que dé, obviamente, las justificaciones por las cuales se dicta un acto administrativo. Y no se admiten la exposición de fórmulas generales o vacías de fundamentación para el caso concreto o aquellas fórmulas que por su oscuridad, vaguedad o contradicción o insuficiencia no esclarezcan de forma suficiente por qué se emitió el acto administrativo en determinada forma, ¿no? Nuevamente, ¿no? Muchas veces, si bien la técnica puede acarrear una brecha entre la administración y los administrados en relación a la comunicación, tiene que haber un esfuerzo de la administración pública en ser claro, ¿no? Para que el administrado entienda por qué se denegó en su momento un pedido, ¿no? Y pueda también señalar su posición. Lo que se busca es que la administración pueda hacer partícipe a todos los administrados y obviamente esto no se va a lograr si es que empezamos a hablar en complicado, ¿no? No precisan de motivación las decisiones de mero trámite, ¿no? Un decreto, por ejemplo, que solamente traslada un escrito no necesita, obviamente, un mayor acto de motivación. Cuando la autoridad estima procedente el pedido, ¿no? Tampoco no creo que el administrado, a pesar de que le aceptan su pedido, va a apelar porque no le han dicho por qué, ¿no?
y cuando la autoridad produce gran cantidad de actos administrativos sustancialmente iguales, ¿no? Por ejemplo, emisión de cartas orientativas, ¿no? Entonces, todas salen iguales para diversos administrados. Entonces, ahí no se necesita una motivación. Y el procedimiento regular. Antes de su emisión, el acto debe ser conformado mediante el cumplimiento del procedimiento administrativo previsto para su generación. Esto que muchas veces no es tomado muy en cuenta, porque, bueno, entendemos que el procedimiento se cumple, pero obviamente en algunos casos puede existir algunas alteraciones que puedan afectar la emisión del acto administrativo. Por ejemplo, peritajes, que no se corren traslado de repente de las pruebas, no se da plazo para la emisión de los informes finales de repente, o opiniones, no se trasladan las opiniones. Entonces, obviamente, se entiende que el procedimiento regular involucra que los administrados tengan acceso a todo el procedimiento, ¿no? Y todo lo que se ha generado en el procedimiento. Si es que se resuelve sobre una prueba que no se ha puesto en conocimiento de los administrados, entiéndase partes del procedimiento, se ha afectado el procedimiento regular. Más allá de afectarse su debido procedimiento, se ha afectado el procedimiento regular. Todos estos, obviamente, son los requisitos de validez del acto administrativo. Aquellas infracciones, aquellas omisiones de estos requisitos alteran y afectan la validez del acto administrativo. ¿Ok? Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta de que todo aquel acto administrativo que no cumpla con estos requisitos es nulo. El procedimiento administrativo constituye un instrumento de control de la legitimidad y del acierto de los actos en relación con el interés público que persigue la administración, ¿no? Lo que busca en este caso a través del procedimiento es canalizar los fines que tiene el Estado para asegurar los intereses, derechos y obligaciones de los administrados. Y en ese sentido, obviamente, procedimiento y el acto administrativo son controles, parámetros que permiten limitar o garantizar el cumplimiento de lo que establece la ley. ¿Cuáles son los tipos de actos? Actos administrativos generales e individuales, ¿no? Actos administrativos terminales, ¿no? Una sanción, o aquel acto administrativo que agota la instancia administrativa, ya lo otro que quedaría es contencioso administrativo, pero ya en la administración pública se terminó, ¿no? Definitivos o resolutorios, de repente una resolución de sanción, los actos de trámite, ¿no? Los actos favorables, licencias de funcionamiento, ampliatorios, igual, actos de gravamen, también vinculado al tema de sanciones, o actos denegatorios, actos administrativos personales y actos administrativos reales, actos administrativos según la forma de su exteriorización, ¿no? Expresos, tácitos, como el silencio administrativo, actos administrativos impugnables. Este tema del silencio administrativo lo vamos a ver en breves momentos. Actos administrativos impugnables, consentidos y firmes, ¿no? Tenemos otros actos constitutivos y declarativos. Por ejemplo, un registro de marca es constitutivo, ¿no? Un registro de derecho de autor es solamente declarativo, ¿no? Actos de incoacción, ¿no? Instrucción, ordenación, intimación, resolución y de ejecución. Todos ellos vinculados, obviamente, a las facultades. Incoacción, ¿no? Requiere, cumple, ¿no? Instrucción, hay que hacer un peritaje. Ordenación, ¿no? Que los administrados presenten la documentación de esta manera, ¿no? Intimación, exhortación. De ejecución, de resolución y de ejecución, los que obviamente están vinculados al proceso de cobranza coactiva, ¿no? Actos según su forma de producción, individuales y más, ya lo vimos, actos unipersonales y actos colegiados. En la administración pública tenemos funcionarios que resuelven y colegiados que resuelven, ¿no? Regularmente en primera instancia hay órganos colegiados y unipersonales, y en segunda instancia sí, la mayoría son colegiados, ¿no? Actos simples y complejos, y actos reglados y discrecionales, ¿no? Como ya lo veíamos. Y ahora pasamos a ver la parte final, el silencio administrativo. Bueno, hasta antes del 2001 este silencio administrativo no era, en este caso, conocido, ¿no? ¿Qué significó el cambio a través de la ley de procedimiento administrativo? De que como ya estábamos en una gestión por procesos, en donde el principio de presunción de veracidad tenía que sustanciarse, entendíamos de que si la administración pública no emitía un pronunciamiento,
se entendía de que el pedido del administrado había sido aceptado. No podía entenderse de otra manera, dado que ha cumplido con los requisitos, todo es verdadero, lo único que se espera es una respuesta positiva, ¿no? Y si es que no se recibe, eso va a afectar los intereses de los administrados. Entonces, en ese punto, este silencio que favorece al administrado es una resolución. Tanto si es un silencio negativo o positivo, este silencio se entiende como una conducta, ¿no? Una conducta de la administración pública que traslada una declaración. Si no te responden en 7 días, da por denegado. Entonces, el no hacerlo es obviamente una forma de comunicarse, ¿no? La declaración ficta no se puede deducir ningún sentido de la ausencia de declaración, dado que es la norma la que impone el sentido, ya sea negativo o positivo, ¿no? Entonces, si es que no responden y la ley le ha establecido en este caso el carácter negativo o positivo, entonces, digamos que la administración pública ya está cumpliendo con ese objetivo de la norma, ¿no? Por ejemplo, pedidos de copias de DNI o copias de partida de nacimiento, ¿no? Todos son silencio administrativo positivo. Es más, son de aprobación automática, ¿no? En algunos casos. Licencias de funcionamiento de bajo riesgo y mediano riesgo, licencia administrativo positivo. Autorizaciones de colegios, cuando la administración en un determinado plazo no responde el pedido, también silencio administrativo positivo. Y así hay una diversidad, porque en el Estado la mayoría tiene silencio administrativo positivo, salvo algunos casos que vamos a ver, tienen silencio administrativo negativo, pero la mayoría tiene silencio administrativo positivo. En el caso del silencio administrativo negativo, por ejemplo, el administrado podrá entender cuando lo decía que le han dicho que no, ¿no? Es decir, para el silencio administrativo positivo, el administrado entiende que se le ha aceptado, y en el negativo se entiende que se ha denegado, ¿no? El silencio positivo no exige la declaración jurada, pero es posible presentarla. ¿Cómo es esto? El silencio positivo se produce cuando vence el plazo para resolver más el plazo para notificar. ¿Cómo es esto? Yo solicito en este caso una licencia de funcionamiento. Pasa el plazo para la emisión y notificación y no recibo ninguna respuesta. Voy, ya vencido ese plazo, a la administración y le señalo a través de un escrito de que me estoy acogiendo al silencio administrativo positivo. Esto último no es necesario, pero obviamente solamente para dejar constancia que me estoy acogiendo y de manera declarativa, al silencio administrativo positivo, señalo de que en tal fecha presenté una solicitud, ya han pasado los plazos, y dado que la administración pública no ha emitido una respuesta, y dado que en el procedimiento, ese procedimiento está sujeto al silencio administrativo positivo, me acojo al silencio administrativo positivo. Y ya ese documento que declara el acogimiento al silencio administrativo positivo junto a la solicitud son mi licencia o título habilitante, la cual no podría ser desconocida. Y ese es un tema muy importante, que con esto quiero finalizar esta partecita nada más, ¿no? Richard levantó la mano. Richard, te doy el pase en un momento. Nosotros solicitamos una licencia de funcionamiento. Pasa el plazo, no nos responden. Ese procedimiento está sujeto al silencio administrativo positivo, nos acogemos al silencio administrativo positivo y después la municipalidad nos saca una resolución diciendo, no, un momentito, yo te estoy denegando la licencia de funcionamiento. No, eso está mal, porque ya nosotros nos hemos acogido, ya se emitió, en este caso, un silencio administrativo, bueno, en el entendido de que ya se generó los efectos del silencio administrativo, nosotros nos hemos beneficiado de esos efectos y en consecuencia la única manera de desconocer ese silencio administrativo, que es una licencia, es un título habilitante, es a través de un proceso de revocación, pero de ninguna manera una resolución que desconozca ese silencio administrativo. Ahora sí, adelante, por favor. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Estimado Sixto, una pregunta, por favor. Doctor, buenas noches. Muchísimas gracias por su acertada y brillante exposición. Al respecto de los silencios administrativos, quisiera formular una pregunta. Específicamente en el silencio administrativo negativo.
¿Qué sucede? Por ejemplo, la norma indica, por ejemplo, si en caso que el administrado se acoge, hace valer su derecho en cuanto al silencio administrativo negativo, ya que en mérito a la norma del código del TU, del texto de la ley 27444, indica que el silencio administrativo negativo faculta al administrado para poder ya hacer sus recursos respectivos, o en todo caso recurrir ante el Poder Judicial. En el caso de que un administrado recurra al Poder Judicial acogiéndose al silencio administrativo negativo, entonces, si la administración, en todo caso, si la entidad, de todos modos, le notificara, o en todo caso, resolviera el caso, ya cuando el administrado se ha acogido al silencio administrativo negativo, entonces el administrado tiene derecho a pedir la nulidad en sede judicial. Pero, doctor, la pregunta es esta: ¿qué sucede en el caso de que el administrado recurre a otro órgano de mayor rango, en este caso, o sea, de segundo grado? Si se acoge al silencio administrativo negativo y pasado 2 o 3 días o 4 días le están notificando la resolución respectiva, ¿cuál es lo que tiene que validez? Tiene validez lo que se ha acogido el administrado al silencio administrativo negativo, tiene validez, o qué efectos tiene en este caso la resolución que, posterior al acogimiento del administrado al silencio administrativo negativo, la entidad pueda sacar su resolución. ¿Tiene validez o no tiene validez? En todo caso, ¿tiene validez? ¿Y cómo se hace para poder dejar sin efecto dicha resolución? Es una resolución que igual deniega, ¿no? Bueno, no sabemos si deniega o no deniega, ¿no? O sea, cualquier ejemplo, cualquiera puede ser, ¿no? Ok. Bueno, si aprueba, digamos, a ver, en el supuesto que nos plantea, si yo genero un pedido de acuerdo al TUPA y pasan los plazos y debo entender que este es un silencio administrativo negativo, me acojo al silencio, interpongo un recurso de apelación y en el interín me llega la autorización de aprobación, podría desistirme, ¿no? En caso no, y llega la resolución después, obviamente fuera de plazo, eso obviamente no va a alterar la declaración, porque debemos entender de que, como en casa, ¿no? Ustedes ponen determinadas reglas, ¿no? El que cumple las reglas se debe entender de que está autorizado, ¿no? Entonces, si es que los administrados han presentado, ya en el plano de la administración, han presentado una solicitud y la administración ha establecido de que ese tipo de pedidos es calificado como silencio administrativo negativo, no es que en algunos casos no pueda dar respuesta, sino que ya la respuesta es justamente el silencio. Y frente a eso se activa la posibilidad del administrado de impugnar para que en segunda instancia la administración diga por qué, ¿no? ¿Por qué en ese caso lo calificó, o bueno, no emitió una resolución, ¿no? De todas maneras, no se olviden que el recurso de impugnación conlleva también implícito el de nulidad. Entonces, ustedes podrían ahí en ese caso también apelar, ¿no? Apelar en ese caso esa situación. ¿Por qué me han denegado? Bueno, yo entiendo de que obviamente hay un silencio administrativo negativo, pero yo he cumplido con todos los requisitos. Tenía que tener en ese caso una resolución de aprobación. ¿Por qué se generó este silencio administrativo si yo he cumplido con todo? Entonces solicito la nulidad del silencio administrativo positivo, porque obviamente entiendo que esta es una denegatoria ficta frente a lo que yo sí cumplí, y la administración obviamente en primera instancia tendrá que sustentar en segunda instancia por qué en ese caso generó un silencio administrativo negativo, un SAN, ¿no? Espero haber atendido su pregunta. De todas maneras, queda pendiente en ese caso que si, digamos, en segunda instancia se mantiene la situación, ya obviamente, como usted bien lo ha comentado, vía contencioso administrativo se pueda generar una revisión, ¿no? Y se pueda solicitar la nulidad también, ¿no? Excelente, doctor. Doctor, damos 3 minutos más y porque tenemos una siguiente sesión Ok, sí. a contrataciones con el Estado. Gracias, doctor. Listo. Entonces, ya para finalizar, el silencio administrativo negativo está establecido para determinados casos. Por ejemplo, los temas de
temas tributarios, aduaneros, los temas que van, digamos, vinculados a seguridad, pero la regla, la mayoría de los casos está vinculado a los procedimientos administrativos con silencio positivo, ¿no? Esa es la regla. Solamente cuando, digamos, estemos ante los supuestos que les he comentado y con previa autorización de la PCM, se puede autorizar que en los TUPA se mantenga un silencio administrativo negativo. Listo.